Portada, y vamos a conversar ahora con la ex titular del MIDIS, del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y ahora investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos IEP, Carolina Trivelli, y vamos a conversar sobre una noticia sobre la que ella ha llamado la atención. Ella ha dicho que el país camina de una crisis sanitaria y política a otra de alimentos, según los académicos. Muy bien, Carolina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Mario, buenas noches. Bien, buenas noches, por supuesto. Cuéntanos, ¿qué te lleva a afirmar lo que dices en el sentido de que estaríamos camino a una crisis de alimentos? A ver, sobre la tendencia que viene de la pandemia, ¿no? Del mayor empobrecimiento que vimos con el incremento de pobreza y pobreza extrema en el 2020 y la lenta recuperación del mercado laboral que se ha visto en el 2021, no solo en cantidad de empleo, sino sobre todo en los niveles de ingreso de la población, que mantienen una restricción fuerte para las familias en cuanto a sus capacidades de consumo. Se unen dos tendencias, una que viene ya desde el 2015-16, que es una tendencia hacia un proceso de mayor inseguridad alimentaria, es decir, familias que han tenido que saltarse una comida. Se une ahora una crisis externa, que es esta inflación en los precios de los alimentos, que se agrava con la guerra, ¿no? En Ucrania. Y eso lo que hace es que para las familias más pobres, las familias en situación de mayor vulnerabilidad, acceder a una canasta de alimentos nutritiva, sana y suficiente sea un desafío que está creciendo, ¿no? Ya venía, en los últimos años se registraban cifras que indicaban que cerca de 6 millones de peruanos enfrentaban un problema de inseguridad alimentaria que se va a agravar con estos altos precios que por la guerra además van a durar más, ¿no? Y que probablemente se extiendan un poco más porque hay una crisis en el mercado de fertilizantes que seguramente va a traducirse en menor oferta y mayores precios de alimentos en los meses que siguen. Por lo tanto, hay un problema serio de emergencia alimentaria hoy día en el Perú por la confluencia de todos estos procesos y hay que atenderlo. Sí. ¿De dónde sale la cifra de más de 6 millones de personas en esta situación? Hay el reporte global que producen un conjunto de agencias de Naciones Unidas, es un informe que se produce todos los años, el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Estima para todos los países la cantidad promedio de personas enfrentando inseguridad alimentaria moderada y grave para promedios de 3 años, ¿no? La cifra de los 6.2 millones, que yo me refiero en mi artículo del periódico el fin de semana pasado, sale de esta publicación que se llama SOFI 2021, ¿no? Y es el promedio estimado de personas en inseguridad alimentaria grave para el periodo de 2018-2020, que es 2 millones superior al del trienio anterior, ¿no? Es una locura. Sí, ciertamente. Ahora dices, es un problema, hay que enfrentarlo. ¿Cómo hay que enfrentarlo a tu manera de ver? Bueno, claramente frente a un problema que es importado, digamos, ¿no? Los altos precios de los alimentos, los altos precios de los fertilizantes, la guerra, los altos precios de los combustibles son cosas que internamente no se manejan. Hay que ayudar a las familias a compensar esa situación externa negativa que afecta a sus posibilidades de alimentarse. Por supuesto, a todas las personas nos afecta, pero afecta más gravemente a aquellas personas que no tienen recursos suficientes para poder afrontarlo solos. Y entonces mi recomendación es: necesitamos un paquete de medidas temporales y focalizadas en los hogares más pobres y en mayor vulnerabilidad para que puedan enfrentar de mejor manera. ¿Qué tipo de medidas? ¿Estás hablando de subsidios directos? Pueden ser transferencias directas, complementarias a programas sociales que existen, un bono alimentario complementario a programas como Pensión 65, por ejemplo,
o puede ser un bono alimentario nuevo, temporal, por unos meses para familias en situación de pobreza extrema, pero también hay otros mecanismos, ¿no? Uno, que creo que hay que activar ahora con los cambios en el sector de educación, es que Jaliwarma tiene que volver a las escuelas para entregarle raciones de alimentos a los niños que asisten a la primaria pública y podría, como hacen los distritos más pobres del Perú, entregar una segunda ración a distritos que, por ejemplo, en las grandes ciudades han visto el mayor incremento en pobreza. También, por supuesto, hay que continuar apoyando decididamente a ollas y comedores populares en las grandes ciudades, ¿no? Y quizá hay que agilizar un poquito cómo se les ayuda, quizá con transferencias en efectivo en vez de donaciones de alimentos, ¿no? En tu experiencia, ¿el Estado peruano está en capacidad actualmente de enfrentar un reto de esas dimensiones? Sin duda lo está, por dos razones. Una, acabamos de ver las cifras de recaudación de este año y hemos visto un récord de recaudación en el proceso de regularización de impuesto a la renta y un incremento importante en recaudación por IGB. Segundo, tenemos la suerte de que toda esta crisis de alimentos está acompañada por altos precios de materias primas, por lo tanto vamos a tener ingresos extraordinarios por nuestras importaciones de cobre sobre todo. Y tercero, porque es más barato invertir ahora que pagar las consecuencias de personas enfrentando una situación de hambre de manera sostenida. Pero lo que yo te preguntaba no era si se podía, si se tenía las espaldas económicas o financieras para hacer esto, sino si el Estado estaba en capacidad de llevar adelante la operación que tú habías descrito. Sin duda, con la experiencia de los 2 años de pandemia, yo creo que el Estado peruano está en capacidad de, uno, usar el registro nacional que tiene para identificar a las personas en situación de mayor pobreza. Segundo, ya hay experiencia con el pago de bonos que fue mejorando, no es perfecta, pero fue mejorando en cada pago adicional. Y tercero, esto afecta sobre todo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y más de la mitad de esas personas están ya relacionadas a un programa social, por lo tanto tienen un programa de transferencias, ¿no?, monetarias, por lo tanto tienen ya una cuenta, ya saben recibir esa ayuda directa. Y lo otro es que hemos visto en el último semestre un avance muy importante en inclusión financiera, es decir, el número de personas usando una billetera digital en su teléfono o usando esta nueva cuenta DNI del Banco de la Nación ha crecido mucho, ¿no? Y eso facilita la entrega de un apoyo temporal y focalizado. Creo que esas son las dos palabras claves que yo quiero enfatizar, ¿no? Y el MIDIS tiene los mecanismos para tomar acciones inmediatas. Ya, y eso tiene que ver sobre todo con lo focalizado. Lo temporal, en cambio, es un criterio que no depende del MIDIS o del Estado. ¿Qué arco de tiempo imaginas tú que puede ocupar este problema? Claro que la duración de la guerra es el elemento a considerar que resulta un tanto imponderable, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ha presentado sus proyecciones, la actualización de sus proyecciones económicas el martes de esta semana, y lo que ha mostrado es que probablemente el tema inflacionario en los productos alimentarios y en los combustibles, como en los fertilizantes, va a estar presente por lo menos todo lo que resta de este año. Entonces yo diría que una acción temporal debería implicar al menos unos 6 meses, ¿no? ¿Y tú notas ya, digamos, un movimiento en el Estado y en el gobierno orientado a tomar esas medidas que mencionas o a hacerse cargo de lo que describes? Me parece que hay algunos indicios interesantes, ¿no? Se ha creado hace pocos días una comisión multisectorial presidida por el MIDIS, junto con otros 6 sectores del Ejecutivo, para trazar un plan orientado hacia la seguridad alimentaria. Esas son buenas noticias, pero tienen 120 días para presentar el plan, entonces es mucho tiempo. Yo creo que mientras ese plan se hace, que está muy bien que se haga y hay que hacerlo, hay que adoptar algunas medidas urgentes a la brevedad. Muy bien, muchas gracias por la entrevista, Carolina Trivelli.